Buenos días, hermanos. 1, 2, 3, si escucha, si escucha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está, ya va. Buenos días. Fríos días. Decía el pronuncio que iba a llover, entonces trajeron sus botas de lluvia, hermanos. Bueno, esperemos que llueva ya más noche, ¿no? Ya que estemos en casita celebrando con nuestros papás. Y bueno, pues gracias a Dios por este día, este tercer domingo de junio, donde pues recordamos y celebramos a nuestros padres. Ya hicimos nuestra celebración de las madres, ¿se acuerdan? Fue más sencilla porque todos los cumpleaños o todas las celebraciones las juntamos el día de la familia, ¿te acuerdas? No, ni te acuerdas, ni me estás respondiendo, ¿no? Pero bueno, estamos probando esta modalidad, a ver cómo funciona, cómo estamos organizándonos también por las personas que están disponibles para poder ayudar con todo esto. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer una pausa en la serie que estábamos llevando de énfasis, justamente para recordar este Día del Padre, ¿no? Me gusta mucho la historia. La verdad es que es un gusto adquirido ya de grande porque en la primaria era la materia que siempre reprobaba, pero ya de grande empecé a adquirir un gusto, ¿no? Y cuando empecé a descubrir la historia de la Biblia del pueblo de Israel, pues la verdad es que entendí el propósito de la historia, ¿no? Y hoy vamos a recordar un poquito, vamos a tomar un poquito de esta historia para aprender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, a través de este legado que pasa de generación en generación. Sabemos que Dios en su palabra manda que los padres sean responsables de la educación de sus hijos. ¿Es correcto, hermanos? Entonces, si alguien te dice, ay, es que en la iglesia no están discipulando a los adolescentes, a los niños, ¿de quién es la responsabilidad de ese discipulado? De los padres, ¿ok? Ellos son los responsables. Ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia, no? ¿Qué educación es a la que se está refiriendo la palabra? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo saber si un padre está cumpliendo su papel? ¿Hasta qué edad termina la responsabilidad de educar a un hijo? Y bueno, no sé si en esta hora vamos a lograr resolver todas estas preguntas, pero bueno, haré lo que mejor pueda para que en este tiempo pues podamos avanzar y ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, parte de la historia de Israel, tal vez el evento más importante es la salida de Egipto. Es el primer gran evento como nación, porque no sé si tú recuerdas, a Egipto no entra una nación, a Egipto entra una familia de 70 personas. Y después de 400 años de Egipto sale una nación de casi alrededor de 1 millón de personas. Imagínate cómo creció el número del pueblo de Israel. Fue un pueblo que a pesar de ver las maravillas de Dios, decidió vivir en rebeldía e incredulidad. Ellos vieron cómo los rescató el Señor con mano poderosa. Ellos vieron cómo los sacó de Egipto, vieron su gran poder humillando a las deidades egipcias y aún así decidieron vivir en incredulidad. Y como consecuencia de esta incredulidad, toda esa generación que salió de Egipto, mayores a 20 años, murieron en el desierto. Pero Dios siguió siendo fiel a su pacto. Y una nueva generación fue la que entró a la tierra de Canaán y la conquistó. Y este sería el segundo gran evento de Israel como nación, la conquista. Bueno, en esta historia, en esta parte de la conquista, esta siguiente generación, esta generación que tomó la tierra después de 40 años, fue una generación que estuvo viviendo de manera general en constante victoria.
Y sí es verdad que hubo eventos desafortunados como el pecado de Acán o como el engaño de los gabaonitas a este pueblo, pero en términos generales, hasta la muerte de Josué, esta generación se mantuvo fiel a Dios y logró conquistar la mayoría de la tierra prometida, no toda la tierra. ¿Ok? Pero algo pasó y viene una tercera generación, tomando la que salió de Egipto como primera, que es la que muere en el desierto, la que conquista la tierra, y ahora la que viene después en el tiempo de los jueces. Después de esta historia épica de victoria en la conquista, vino un tiempo oscuro que conocemos como el tiempo de los jueces. Y la introducción a esta época se narra ahí en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 13. Te lo voy a leer en la nueva versión de las Américas, ¿ok? Dice: el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación, ¿cuál generación? La que conquistó la tierra prometida, ¿ok? Fue reunida con sus padres, es decir, murieron. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban en su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor para servir a Baal y a Astarot. ¿Por qué esta generación no conoció al Señor? ¿Qué fue lo que sucedió? Y la respuesta a esto creo que la encontramos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, la segunda ley, la repetición de la ley, a esta generación que va a entrar a la tierra prometida. En Éxodo tú vas a encontrar que Dios les da la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel, pero esta generación que escuchó la ley en el monte Sinaí ya no es la misma generación que está a las puertas de la tierra prometida. Y entonces en Deuteronomio, ¿qué va a hacer Moisés? Va a repetir la ley a esta nueva generación. Y vamos a centrarnos, te voy a pedir que abras ahí tu Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Este es tal vez el pasaje más importante, no solo para nosotros los creyentes, sino aún para el pueblo judío. Empieza diciendo el capítulo 6, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te ordeno, tú, tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿A cuáles estatutos se está refiriendo? Si tú te vas un capítulo atrás, te vas a dar cuenta que Moisés está repitiendo el decálogo, está repitiendo los 10 mandamientos. Entonces tienes esta lista en dos partes en la Torah, la tienes en Éxodo 20 y la tienes en Deuteronomio capítulo 5. Estos mandamientos son los que el Señor les está diciendo que les manda a este pueblo. Moisés acaba de repetir a esta nueva generación que nació en el desierto la ley del Señor. Y continúa diciendo en el verso 3, escucha Israel. Y esta frase se va a repetir en 2 ocasiones, en el
versículo 3 y en el versículo 4. Y antes de avanzar a analizar el versículo 4 y 5, que son los más importantes de esta hora, quiero explicarte un poquito qué significa esta palabra Shema, Shema Israel. Es una palabra relativamente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia porque ¿cuántos pasajes de la Biblia no hablan de escuchar, verdad? En Proverbios, en Salmos, lo ves a lo largo de muchas conversaciones. Y porque el escuchar es una actividad de alguna manera universal. Todos escuchamos salvo que tengamos alguna deficiencia auditiva, ¿verdad? Usualmente se conecta con el oído. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, el oído que escucha es el oído que Shema, el oído o el ojo que ve, el Señor ha hecho a ambos. O sea, el oído que hace Shema, el oído escucha. Y esto parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores utilizan la palabra escuchar o Shema, verás que la usan como algo más que simplemente estar recibiendo información. Aquí en México, me acuerdo mucho en las escuelas, ¿no? Nos dicen, o incluso aquí en la iglesia, ¿no? O sea, no oigas, escucha, ¿no? ¿Sí han escuchado esa distinción? Bueno, algo parecido. En hebreo, escuchar también puede significar poner atención o concentrarte en algo. Cuando Lea, ¿te acuerdas de Lea? Una de las esposas de Jacob, ella que no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo y le puso por nombre Simón, que en hebreo es Shimón, que es una variante de Shema, ¿no? Que dice, el Señor ha escuchado que soy aborrecida. Shema significa escuchar, prestar atención e incluso un poco más. También puede significar responder a lo que escuchas. Y esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de Salmos inician con un clamor a Dios. Salmo 27, Shema, Señor, escucha, Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que escuche, pedirle a Dios que Shema, es pedirle también que actúe. También Dios puede pedirte que escuches como tú le pides a Dios que escuche tu clamor. Y esto pasó en el monte Sinaí, ahí en Éxodo, cuando el Señor le dice, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre los pueblos. Repetir la palabra escuchar o repetir la palabra Shema es dar un énfasis a escuchar atentamente. Desde el punto de vista de Dios es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios les pide a las personas que escuchen, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Escuchen y obedezcan. Un detalle muy importante en esta palabra es que no existe alguna otra que signifique obedecer o cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú. En la Biblia, si tú quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas en obediencia, va a usar el escritor la palabra escuchar, va a usar la palabra Shema. ¿Por qué? Porque escuchar y hacer o escuchar o obedecer en la Biblia son dos caras de la misma moneda. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Ahora, los mandamientos fueron dados y ahora el pueblo estaba a punto de escuchar atentamente el más grande de los mandamientos. Y antes de estudiarlo quiero recalcar un detalle más. Este mandamiento no solo debía ser escuchado y obedecido, como acabamos de ver, sino también tenía que ser enseñado a sus hijos. De hecho, en la Biblia de las Américas te va a traducir esta parte de enseñar o repetir como enseñar diligentemente. O sea que tienes que ponerle especial atención y tienes que ser muy intencional en que tus hijos y los hijos de tus hijos escuchen este mandamiento. Y escuchar en la Biblia es escuchar y obedecer.
déjame decirte que hasta nuestros días este mandamiento que vamos a estudiar a continuación es enseñado, es valorado y es respetado y es más, es elevado a un nivel, en cuanto a las palabras, a un nivel divino por el pueblo judío. ¿Por qué te digo esto? Porque de alguna manera las palabras que dio Dios en Deuteronomio sí pasaron. Fíjate muy bien, las palabras, esto que vamos a leer aquí en Deuteronomio capítulo 6, sí pasó de generación en generación. Las palabras sí fueron transmitidas de los padres a los hijos. Pero entonces, ¿por qué Jueces dice que esta generación que siguió a la conquista no conoció al Señor? Parece que hay una contradicción, ¿no? Parece que hay algo que no cuadra. ¿Por qué si las palabras sí pasaron y han trascendido hasta hoy, hasta la actualidad, por qué esa siguiente generación parecía que nunca las había escuchado? Y la respuesta la vamos a encontrar justamente en el mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ya aprendimos el significado tan profundo que significa la palabra escuchar. No solamente es oír o recibir información, es escuchar y obedecer. Ahora Dios va a establecer la importancia de escuchar ligadas a su santo nombre, Señor, Yahweh. Cada vez que tú encuentras en la Biblia, en el Antiguo Testamento, traducido la palabra Señor con mayúscula, porque también te puedes encontrar Señor no en mayúscula, está traduciendo el nombre revelado por Dios a Moisés en la zarza ardiente. Allí en Éxodo 13:14, Él va a revelar este nombre. El Dios que existe en sí mismo, que no necesita ser creado porque simplemente Él es. Nadie lo creó ni tiene dominio sobre Él. El que está fuera del tiempo y de nuestro espacio. El Dios que si lo quisieras comprender, lo quisiéramos comprender, no nos alcanzaría una eternidad para hacerlo. Él es el único Dios y no hay Dios fuera de Él. Y Él en su gran sabiduría ha decidido revelarnos una pequeña fracción que nuestras mentes humanas, finitas, pequeñas, pueden comprender. Lo más importante de entender de Dios es que no lo vas a entender, porque va a trascender más allá de lo que tu mente puede procesar siquiera. Pero lo que Él sí quiere que aprendamos y Él sabe que podemos entender, lo ha revelado en su palabra. Nosotros creemos en este Dios único e indivisible, Padre, Hijo y Espíritu, uno solo, un solo Dios. Si tratas de encontrar una explicación, por muy teológica, por muy lógica, por muy inteligente que ésta suene de lo que es esta Trinidad, vas a estar completamente equivocado. Simplemente es una verdad que aquellos que hemos nacido de nuevos, que estamos conectados a la vida verdadera, podemos aceptar con absoluta paz y confianza. Este es el Dios al que vamos a amar. Este es el Dios que está ligando su nombre santo a esta orden que va a venir a continuación. Esto nos lleva al punto 2 de la predicación, amando a Dios en sus términos. La palabra usada en este pasaje para amar es la palabra ahavá. Su significado más básico se refiere a la clase de afecto o atención que una persona muestra hacia otra. En ocasiones describe incluso el amor físico. Por ejemplo, cuando el rey Asuero dice que siente amor por la reina Esther, usa ahavá, aunque hay mejores palabras para referirse al amor físico o al amor sexual. Ahavá, si bien abarca este tipo de amor, pero es todavía más amplia. Abraham tuvo ahavá por su hijo, Abraham tuvo amor por su hijo. Este es un amor del tipo paternal. O sea, ya encontramos dos conceptos que se incluyen en esta palabra. Jonatán mostró amor o ahavá por su amigo David. Este es un amor fraternal.
Un grupo de personas enteras puede tener amor por su líder. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel dice que le mostraron amor, le mostraron a Jabá, a David, cuando todavía no era rey, cuando él regresó de matar a Goliat. También puede incluso describir la lealtad entre aliados políticos. Por ejemplo, Hiram, rey de Tiro, dice que amó a David, que le mostró a Jabá a David, y por eso él propuso o se dispuso a ayudar a Salomón a la construcción del templo. Las diferentes clases de afecto descritos en la palabra en la Biblia usan la misma palabra. Y esto es útil para entender el amor de Dios en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Dios dijo a los israelitas que Dios mostró su ahabá, Dios mostró su afecto por ustedes. Él los eligió debido a su gran amor. Dios no ama porque los israelitas se lo hayan ganado o lo merezcan. Dios simplemente ama. Ese amor se origina en su propio carácter, porque Dios sabemos que es amor, Él ama. Y esta es la razón por la que Jeremías te puede decir que el amor de Dios es eterno, porque no tiene ni principio ni tiene fin, es inherente al Señor. El amor de Dios simplemente es una realidad eterna del universo, porque Dios es amor. El amor de Dios no es un deber, y cuidado con lo que voy a decir, ¿ok? Es un sentimiento y afecto genuino que Dios experimenta, pero no significa únicamente que sea un sentimiento, ¿ok? Es algo que Dios también hace. El amor de Dios es al mismo tiempo una acción, es algo que Dios elige hacer, como cuando Moisés dice: por el amor de Dios hacia tus padres, Él te sacó de Egipto con su gran poder. Si Dios hubiera dicho: yo amé al pueblo de Israel, pero no lo hubiera librado de Egipto, eso hubiera sido otro tipo de amor, tal vez un sentimiento ahí nada más. Pero al Dios decir que los ama y al Dios actuar mostrando ese amor, ese es el ahabá de Dios, ese es el amor de Dios. El amor de Dios no solo es un sentimiento, es algo que Dios hace. Y en el Shema, en Deuteronomio 6, Israel es llamado a responder al amor de Dios mostrando amor de vuelta. Así como el amor de Dios, el amor humano debe ser mostrado a través de acciones. Si no las estoy haciendo en realidad, no estoy amando a Dios, solo estoy diciendo que lo amo. En el Antiguo Testamento muestro mi amor a Dios por la manera en que trato a las personas a mi alrededor. En Deuteronomio, en el capítulo 10, Dios va a decir o va a definir o va a defender la causa del huérfano y la viuda. Dice que Él les muestra amor, y también Él muestra amor por los extranjeros entre ustedes. Y dice, bueno, dándoles alimento y vestido. Así que le pide al pueblo que, como Dios muestra amor a estas personas, el pueblo, ¿qué tiene que hacer? Mostrar el mismo amor. Por eso Jesús, cuando toca este mandamiento, va a elevar el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Va a elevar el segundo al mismo nivel, amar a tu prójimo, porque todo está arraigado en el amor. Es igualmente dos caras de la misma moneda: amar a Dios y amar a mi prójimo. Todo está arraigado en el amor de Dios eterno, y el apóstol Juan lo expresa perfectamente en su primera carta. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y este amor que Dios está pidiendo de regreso para Él, este amor que Dios está pidiendo en reciprocidad a lo que Él ya ha mostrado a su pueblo, va a tener tres características muy importantes: con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, la palabra levav, en las culturas antiguas se tenía la conciencia de que existía un corazón, existía un órgano. Y este órgano
es el que sustentaba la vida. Y para los hebreos no era distinto. Los hebreos también tenían esta conciencia de este órgano, ¿no? De hecho, tú ves ahí en la historia de David y Abigail, tú vas a ver cómo hace mención a esto. Dice que a Nabal, el esposo de Abigail, se le para el corazón, tiene un infarto. Entonces el corazón es el órgano que sostiene o mantiene la vida. Pero hay algo interesante. Para los hebreos y las culturas del Antiguo Oriente, el concepto de cerebro no existía. Entonces, para ellos todo el proceso de saber, de pensar, de conocer, de discernir, se hace con el corazón. Por eso en Proverbios, ahí 23:7, va a decir el predicador, tú sabes, entiendes y piensas con el corazón. El corazón es el lugar donde también tienes tus emociones. Es decir, sientes tristeza, sientes temor, sientes satisfacción. Y ojo, sabemos que todos estos procesos pues, no pasan en el corazón hoy en día, ¿no? Pero hay que entender esta concepción del mundo para entender cómo es que la Biblia usa la palabra corazón. Una cosa más que hace el corazón en la Biblia es tomar decisiones. Como cuando David propuso en su corazón construirle una casa al Señor. El corazón es donde se centran tus afectos y la Biblia llama a esto los deseos de tu corazón. Y si quieres algo, vas tras ellos, como cuando Natán le dice a David, vaya y haga todo lo que está en su corazón. En el Shema, Dios está invitando a todo su pueblo a entregarle no solamente el órgano que bombea tu vida, sino entregarle el centro de tus emociones, el centro de tus deseos, el centro de tus decisiones y el centro de tus pensamientos. Con toda tu alma. El concepto que tenemos de alma a veces es una esencia inmaterial que define nuestra individualidad y humanidad y que es eterna y que de alguna manera está encerrada en materia física, ¿no? ¿Sí te suena parecido a esto? Esta parte inmaterial que está encerrada en este vaso de carne, ¿no? Que ese sería nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero este concepto, déjame te digo algo, este concepto no es hebreo, este concepto es griego. Y la palabra alma, por lo menos en el Shema, no es a lo que se está refiriendo. La palabra alma en el Shema es la palabra nefesh. Y el significado más elemental de nefesh es garganta. ¿Cómo garganta? ¿Cómo? Entonces está hablando de cantar a Dios. Vamos a ver, ¿no? Como cuando los israelitas vagando por el desierto decían que tenían hambre y sed, le decían a Dios ahí en Números 11, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas. Ahora nuestra alma se seca, ahora nuestra garganta se seca. También cuando José fue llevado como esclavo, dice el Salmo 105, que su nefesh fue puesto en grillos. Ahí no lo traduce como alma, pero sigue siendo la misma palabra nefesh. Nefesh no solo va a significar garganta, sino que no solo significa garganta, ya que toda tu vida y tu cuerpo dependen de lo que entra y sale de ella. También puede referirse a la persona entera, como por ejemplo la familia de Jacob, donde dice que había 33 personas en Génesis 46:16, o sea, había 33 nefesh. En la Torah, un homicida es llamado un asesino de nefesh, o un secuestrador es llamado un ladrón de nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh, vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o a un animal, el nefesh permanece, simplemente es un nefesh muerto o un cadáver. Para Dios las personas no tienen un nefesh, ese es el punto importante. Las personas no tenemos un nefesh.
las personas somos un nefesh. Somos un ser físico e indivisible que respira. En el Nuevo Testamento, no entender esta esencia de lo que significa nefesh, no entender al ser humano como un ser indivisible, heredado de la imagen de un Dios indivisible, provocó que muchos grupos, como los gnósticos, mezclaran estas ideas con las ideas griegas, mezclaran el cristianismo con estas ideas paganas. El ser humano es uno en la Biblia. Si bien a veces lo estudiamos dividiendo la parte material de la inmaterial, pero entendamos esto, el ser humano es uno. El ser humano es uno, al igual que Dios en esencia es uno. La palabra hebrea realmente se refiere a todo ser humano como un ser físico. Y esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, incluso se llega a traducir como yo. El Salmo 119 en la mayoría de las traducciones dice que viva mi alma para alabarte, que viva mi nefesh para alabarte. Amar a Dios con todo tu nefesh significa dedicar toda tu existencia a tu Creador. No solo tus sentimientos, porque a veces cuando hablamos de alma nos referimos a sentimientos, pero no es la idea solamente los sentimientos. Eso vemos que es parte del corazón. Cuando hablamos de nefesh, cuando dice Dios alma en este pasaje, se está refiriendo a toda tu existencia. Se trata de ofrecer a Dios tu ser con todas tus capacidades y limitaciones, buscando amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. La última palabra, o la última característica de este amor con el que debemos responder al amor de Dios es fuerza. Todas tus fuerzas. Y la palabra que utiliza es meod. Y bien curioso porque meod es la única vez en todo el Antiguo Testamento que se traduce como fuerza. Meod viene a ser más un adjetivo o un adverbio. Y te pongo un ejemplo. Cuando Dios crea al mundo, dice en 6 ocasiones que vio su creación y dijo que era bueno, ¿te acuerdas? Y la séptima, como dijo, es bueno en gran manera. Como dice en el original, es meod, bueno. Porque meod, ¿qué va a hacer? Va a intensificar el significado de la palabra. Por lo general esta palabra es traducido como muy o mucho. Es decir, es muy bueno. En el Shema no hay una palabra a la cual esté potenciando, simplemente dice con todo tu meod, ¿no? En nuestro español pues sería un grave error, ¿no? Porque pues si es un adverbio o es un adjetivo, ¿qué es lo que está calificando? ¿Qué es lo que está alterando, ¿no? Pero en el hebreo se puede usar de muchas formas para enfatizar el significado. Podríamos traducir de una manera un poco chistosa, ¿no? Con todo su meod, como con toda tu muchez, ¿no? Como con toda tu muchecidad, ¿no? Suena gracioso, pero puede intensificar el significado de cualquier palabra a su máxima capacidad. Entonces, esto último que estás utilizando para amar a Dios no es en realidad una cosa, es en realidad todo. Amar a Dios con todo tu meod significa dedicar cada posibilidad, cada oportunidad, cada capacidad que tienes para honrar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Los eruditos judíos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, cuando llegaron a esta palabra meod en este pasaje específico, lo tradujeron con la palabra griega dunamis, y de ahí que lo traduzcamos a nuestras versiones como poder o fuerza. Pero si observamos las traducciones arameas de la Biblia, vamos a ver que esta palabra meod incluso la traducen como riqueza, porque el dinero es una cosa muy concreta que te abre toda clase de oportunidades para que tú puedas amar a las personas. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el mandamiento más importante en la Escritura, él citó la Shema, y para enfatizar esta palabra fuerza o esta palabra meod, él utiliza dos palabras. Él dice con toda tu mente y con toda tu fuerza,
porque ambas son capacidades humanas que pueden ser usadas para amar a Dios de incontables maneras. Entonces, ¿cuál sería la traducción correcta, no? Poder, riqueza, mente o fuerza. Pues la respuesta es todas las anteriores. El concepto no está limitado a una u otra, porque lo que Dios está pidiendo es que lo ames con todo lo que eres, con todo lo que puedes hacer, es decir, con todo tu potencial. Cada vez que preparas la comida para la gente que amas, debes prepararla con todo tu meod. Cada vez que estás en el trabajo con tus compañeros o concentrado en tu responsabilidad, lo haces con todo tu meod. Cada vez que tienes la oportunidad de ser generoso en una oportunidad de amar a Dios, estás usando todo tu meod, todo tu potencial, todo lo que puedes entregar. Y estas son las características que Dios está pidiendo del amor recíproco de nosotros. Y fíjate algo bien curioso. Todas están hablando de una acción. Todas las características están hablando de algo que se puede ver, algo que se transmite no solo de palabra, sino del ejemplo. Y esto me va a llevar al punto 3 de esta predicación, la enseñanza correcta de la Shema. ¿Por qué entonces el pueblo de Israel, si conocía este mandamiento, no conocía a Dios? Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: estas palabras que yo te mando, o sea, la Shema, estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y te acuestes y cuando te levantes, las atarás en tu mano las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos tienen la costumbre de sus rezos en las mañanas, y ellos usan un manto, que lo tienen en pantalla, que se llama talit. Este es un manto que tiene flecos, y estos flecos se llaman tzitzit en sus esquinas. Los flecos están basados en un mandamiento bíblico en Números 15, 38, 39. Léelo ahí en tu casa para que veas que sí te dice ahí la palabra. No vas a poner estos flecos que te van a recordar la ley, ¿no? Y estos hilos se usan para recordar los mandamientos, los 613 mandamientos de la Torá. Eso es lo que simbolizan. Y al colocarse este manto con estos flecos, ellos recitan una bendición, se envuelven brevemente, se envuelven y empiezan, se envuelven en este manto mientras van leyendo o van diciendo una bendición, ¿no? Bendito tú, Señor nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado envolvernos en el tzitzit. Obviamente lo dicen en hebreo, ¿no? A mí no me saldrá muy bien la pronunciación. Después de ponerse este talit con los tzitzit, hay algo que se llama tefilín. Y el tefilín son pequeñas cajas que tienen unas correas de cuero que contienen pasajes de la Torá. Entonces agarran la primera correa, la ponen en su brazo dominante, la cajita cerca del corazón, y empiezan a envolverlo 7 veces. Igualmente, llegan hasta cierto punto, agarran la segunda cajita, se la colocan en la cabeza con la cajita aquí entre los ojos en la frente, dejando las correas correr por delante de su pecho, y mientras acaban de colocársela de brazo van recitando su oración, ¿no? Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado colocar el tefilín. Después de haberse colocado todos estos símbolos, ellos recitan el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es. Y es muy interesante estudiar el significado desde el punto de vista judío de la Shema. De hecho, hay todo un análisis numérico, hermenéutico, llenos de simbolismos que yo cuando estaba viendo dije, wow, o sea,
Yo me estoy mareando, no los quiero marear a ustedes, no explicándoles cada punto específico que mencionan, ¿verdad? Sin embargo, la práctica ritual no es lo mismo que la práctica del amor. Tú puedes decirle a tu hijo cientos de veces que no diga malas palabras, pero si él te escucha decirlas, va a terminar diciendo malas palabras. Tú puedes decirle a tu hijo 1000 veces que hable con respeto a su madre, pero si te ve a ti faltando el respeto a ella, terminará haciendo lo mismo. Y esto que te digo no es ningún secreto, tú lo sabes. Y fue justamente lo que pasó después de la conquista. La generación de los jueces vio y escuchó la palabra de sus padres, vio y escuchó esto, porque esto viene desde ahí. Todos estos símbolos vienen desde Deuteronomio, antes de la conquista. Fíjate, el mensaje de despedida de Josué, ahí en el último capítulo fue contundente. Ahí en Josué 23:12 dice que los pueblos cananeos no permanezcan entre ellos, ni formen matrimonios. Acuérdate que esta generación, cuando muere Josué, se desvía. Y Josué, antes de morir, les está advirtiendo: hey, que estos pueblos no permanezcan en medio de ti. No hagas alianzas con estos pueblos. Y en el primer capítulo de los jueces, los israelitas, te vas a dar cuenta que empiezan o continúan con la campaña de conquista ya después de la muerte de Josué, y tienen éxito en esta primera etapa hasta que empiezan a no tener éxito. Empiezan las situaciones difíciles, empiezan la resistencia de estos pueblos cananeos, y al no poder derrotar a estos pueblos, empezaron a dejarlos habitar entre ellos. Si bien algunos de ellos fueron por servidumbre, los hicieron esclavos, pero no todos fueron esclavos. En el capítulo 2 del libro de Jueces, el ángel de Jehová va a acusar a los israelitas justo por haber roto su pacto. Y aquí es donde empieza esta historia de los hijos de la conquista y su legado generacional, este legado que recibieron de sus padres. Aprendieron a ponerse en sus brazos la ley de Dios, aprendieron a ponerse en sus mentes, en su cabeza la ley de Dios, pero no aprendieron a obedecer y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas del ejemplo de sus padres. La oración del Shema se volvió un rito en palabras llenas de misticismo y poder, pero no en una realidad que los hijos pudieran aprender de sus padres. El Señor había mostrado su amor en Egipto. El Señor, antes de pedirles que ellos lo amaran recíprocamente, Él les mostró su amor y el pueblo no lo supo hacer. Y sabes que el Señor volvió a mostrar su amor, porque cuando envió a Jesucristo a esta tierra a morir por su pueblo, a tomar el lugar que les correspondía en esa cruz, Él les estaba mostrando de una nueva manera ese amor que Él está esperando de su pueblo y que Él está esperando de todos nosotros. Papás que me escuchan, la Biblia, no yo, porque yo no soy padre, no te puedo decir ni dar consejos, pero la Biblia te está diciendo que traer a tus hijos a la iglesia no es suficiente. Llenar tu casa de cuadros con versículos bíblicos ahí en tus puertas, en tu refrigerador, tampoco es suficiente, no basta. Orar antes de cada comida puede llegar a ser algo vacío. Puedes enseñar valores, formar costumbres, pero si no amas a Dios, no amas a Dios de la forma en que Él lo está pidiendo en su palabra, con todo tu corazón, con todo lo que eres y con todo tu potencial, tu hijo va a tener una buena educación. Yo la tuve. Pero eso no significa que va a conocer a Dios, porque el modelo para conocer a Dios eres tú.
Y no me refiero a que tengas que ser perfecto. Por supuesto que va a haber errores, por supuesto que los hijos vemos y por supuesto que los hijos a veces juzgamos de más a nuestros padres, ¿verdad? Pero qué hermoso es ver a un padre que ama a Dios, reconociendo su error, pidiendo perdón a su esposa, a su esposo, a un amigo o a alguien que haya ofendido. Aprender a agradecer, a perdonar, a someterse a Dios, a amar a mi prójimo, viene del ejemplo que yo veo de pequeño de mis padres. Y eso es bueno, y no solamente es bueno, es meod bueno, es bueno en gran manera. Hijo que me escuchas, si no estás arriba en el departamento infantil, es porque ya eres consciente de tu responsabilidad, ¿ok? No sé si tienes un padre bueno o un padre malo, no sé si tuviste un buen ejemplo o un mal ejemplo en tu infancia, pero hoy conoces a Cristo Jesús. Y si estás unido a la vida, entonces quiere decir que estás siendo transformado. Y tienes un Padre celestial que te ama y que te enseña a amarlo a través de su palabra. Y hay una responsabilidad muy grande en los hombros de un padre. Yo lo sé porque lo hubo en el mío, ¿no? Y es verdad que sus hijos, mis hermanos, ya no estamos bajo su techo, pero hoy quiero honrar ese tiempo que estuvimos juntos en casa de mis padres, ese tiempo en que le tocó la ardua tarea de moldearnos el amor de Dios junto a mi madre. Y es verdad que no fue perfecto, pero nos llevó a los tres a los pies de Cristo. Y ese fue el tesoro más valioso de todos. Si llego a tener la bendición de algún día tener un hijo propio, yo espero lograr aquello que mi padre, a pesar de sus errores y éxitos, logró con éxito, ¿no? Que es presentarnos a Cristo Jesús, presentarle a Cristo Jesús a la siguiente generación. Y hoy tú también tienes esa responsabilidad. La iglesia se está llenando de bebés, ¿no? ¿No te da gusto verlos cuando llegas al bebé? Es la responsabilidad de esta generación, presentarle a Cristo a la siguiente. Y eso se hace amando a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu infinito amor, Padre. Tú nos amaste primero, mi Dios, y nosotros respondemos a ese amor, mi Dios. Tú eres nuestro Padre Celestial, el cual nos has dado la salvación a través de Jesucristo. Mi Señor, gracias por nuestros padres, gracias por su ejemplo, gracias. Señor, conoces la vida de cada uno, conoces la relación que tenemos cada uno con nuestro Padre, mi Dios. Permítenos ser hijos agradecidos, mi Dios, pero también permítenos ser hijos que perdonan, hijos que aman a sus padres, hijos que pueden honrarlos, mi Dios. Y a todos aquellos padres, mi Dios, que les has dado el privilegio de poder tener a estos pequeños, mi Dios. Abrázalos, ámalos, mi Dios, ayúdalos a poder presentarte a ti, mi Dios, a poder vivir esa vida que tú estás demandando, mi Dios. No solo de sentimiento, no solo de palabras, Señor, sino con un ejemplo vívido que muestre que realmente conocemos y entendemos tu amor. En tus manos ponemos este tiempo, mi Dios, todo lo que viene a continuación, para que tú sigas estando en medio de nosotros, Padre. Te alabamos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús.